Muchísimas gracias de nuevo a todos por acompañarnos en estas sesiones tan importantes del Summit Científico de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vamos a hablar ahora de un tema algo diferente porque se trata de estudiar la utilidad de un biomarcador. Vamos a ver que es un biomarcador muy accesible, el RW o amplitud de distribución eritrocitaria, pero también se trata en esta charla de seguir viendo la importancia de conocer nuestra población, conocer las enfermedades autoinmunes, conocer las herramientas que tenemos accesibles para lograr diagnósticos tempranos, mejorar los procesos de screening, mejorar el monitoreo de estos pacientes y de esa manera, al llegar rápido el diagnóstico, saber cómo monitorearlos, reducir discapacidad, reducir costos en salud y lograr objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, recordemos que las enfermedades autoinmunes sistémicas son enfermedades inflamatorias crónicas que se caracterizan por la pérdida de tolerancia hacia los autoantígenos, hacia los antígenos propios y por la autorreactividad. En general, las enfermedades autoinmunes tienen una prevalencia de aproximadamente 5 a 10% de la población general y afecta predominantemente mujeres jóvenes. Son enfermedades desafiantes porque el propio sistema inmune ataca al propio organismo, generando daño, generando inflamación y pueden llegar a generar compromiso vital. Por lo tanto, insistimos en la importancia de manejar biomarcadores accesibles que nos puedan ayudar, como decíamos, en el diagnóstico temprano, en el monitoreo y en el manejo de estos pacientes con estas enfermedades que tienen toda esta complejidad. Entonces vamos a empezar a ver al RW como un marcador subrogado de inflamación crónica y estrés oxidativo. Tratar de entender por qué el RW es un marcador subrogado de inflamación y de estrés oxidativo, que son procesos fundamentales en las enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿qué es el RW? Que también lo llamamos amplitud de distribución eritrocitaria. A veces está informado como RW porque sale así directamente del analizador automático. En los analizadores automáticos del hemograma está siempre incluido en todos los analizadores modernos, altamente estandarizado, no necesita ningún costo adicional porque se informa en forma automática y refleja de alguna manera la variabilidad de los glóbulos rojos. Entonces, vemos que desde su producción en la médula ósea hacia su eliminación, los glóbulos rojos están en el torrente sanguíneo aproximadamente 100-120 días. Vemos también que el tamaño de los glóbulos rojos se va modificando desde su producción en la médula ósea hacia su clearance o eliminación. Va reduciéndose el tamaño. Esta amplitud en el tamaño, esta diferencia, esta homogeneidad o heterogeneidad justamente, esta amplitud en el tamaño que podemos ver acá en esta curva, se llama amplitud de distribución eritrocitaria. ¿Sí? Entonces, cualquier fenómeno que afecte la producción de la médula ósea y cualquier otro fenómeno hasta su eliminación va a modificar justamente esta amplitud de distribución eritrocitaria. Vemos acá un hemograma normal con un frotis, sería una distribución normal de los glóbulos rojos homogéneos y la amplitud de distribución eritrocitaria normal en 12%. En cambio acá vemos una distribución heterogénea, glóbulos grandes, glóbulos chicos, anisocitosis, y eso se refleja en que la amplitud de distribución que vimos en la curva pasada va a ser más grande, 18%. Claramente esto refleja que algo patológico está ocurriendo en el organismo. Es inespecífico, no sabemos qué es lo que está ocurriendo, pero algo patológico sin duda está ocurriendo y de ahí la gran utilidad de este biomarcador, que está afectado por tantos fenómenos que su alteración es una alerta acerca de algo
acerca de que algo está pasando. Entonces, no vamos a pasar por todo lo que lo puede afectar, pero sí, fijémonos que tanto citoquinas inflamatorias, la actividad neurohormonal o del sistema adrenérgico, los trastornos microvasculares, las alteraciones, la deformibilidad de glóbulo rojo, así como trastornos nutricionales, disfunción hepática o renal y cualquier fenómeno que afecte el estrés oxidativo va a terminar aumentando los niveles de RW. Y lo que observamos es que en estos pacientes con RW aumentado aumenta el riesgo cardiovascular y en forma más general se asocia con malos outcomes, mala evolución en una gran amplitud de diferentes procesos. ¿Por qué? Porque sería justamente lo que hablamos, tratamos de explicar por qué sería un marcador subrogado de inflamación y de estrés oxidativo, por todos estos fenómenos que pueden afectar a los glóbulos rojos desde su síntesis hasta su eliminación. Entonces, cada vez hay más evidencia acerca del valor de este parámetro tan simple que simplemente lo que necesitamos es mirarlo en el hemograma como marcador pronóstico general. Hay mucha evidencia, vamos a ver algunas. Este es un estudio que me pareció muy interesante porque evalúa acá el RW en pacientes que consultaban servicios de emergencia por diferentes causas, más de 4.000 pacientes, y encontraron sí una fuerte asociación de los valores iniciales de RW con mortalidad. Ahora, cuando hicieron un análisis multivariado y ajustaron esos valores de RW por diferentes procesos, comorbilidades, procesos patológicos como enfermedades cardiovasculares, pulmonares, renales, trastornos de la sangre, pero también trastornos nutricionales e inflamatorios, y ahí midieron todos estos marcadores, proadenomodulina, albúmina, proteína C reactiva, procalcitonina, glóbulos blancos, neutrófilos, incluso copeptina, que es un marcador de estrés oxidativo. Después de ajustar por todos estos fenómenos clínicos y por todos estos parámetros que incluso son no accesibles, para no decir poco accesibles, porque hay algunos que realmente no están accesibles en la práctica clínica y otros sí se pueden usar, pero son caros, observan que pierde la significancia estadística. ¿Qué concluyen estos autores? Concluyen que el RW es efectivamente un marcador fuerte, pero no independiente, subrogado de mortalidad en pacientes que concurren a la atención médica en servicios de emergencia. Y consideran que, visto de esa manera, podría ser un marcador de enfermedad crónica o un marcador de comorbilidades. Otros autores, sin embargo, sí encontraron que se comporta como un predictor independiente, probablemente sin hacer el ajuste por todos estos biomarcadores no accesibles con los que ajustan. Sea como sea, lo que queremos saber es qué utilidad tiene para predecir eventos y para predecir mortalidad. Y este es un estudio muy amplio que evalúa justamente la utilidad del RW en predecir mortalidad en pacientes sépticos que llegan al servicio de emergencia. Fíjense que incluyeron casi 7.000 pacientes, de los cuales fallecieron 477, un estudio muy amplio y mostró, en primer lugar, esto. Los pacientes con RW menor a 13, que serían valores normales, tuvieron una mortalidad de 1 a 2%. Pacientes que ingresaban por sepsis a servicio de emergencia. Mientras que los pacientes que tenían un RW mayor a 15,4 tenían una mortalidad de entre 14 y 18%. Gran diferencia de mortalidad según los valores iniciales de RW en esta población. Pero no solamente vieron eso, sino que también compararon la utilidad predictora del RW comparado con otros marcadores clínicos. En este gráfico, fíjense, estas son curvas ROC. Recuerden que en la curva ROC, cuanto más inclinado, cuanto más cercano, acá arriba, cuanto más alta es la curva, mejor es la capacidad discriminativa, porque tiene mejor sensibilidad y especificidad.
Fíjense que en este caso, en esta línea de puntos, el RW fue un mejor predictor de mortalidad comparado con scores clínicos muy utilizados como el SIRS, el MEDS y el CUR65. Pero además ajustaron por diferentes biomarcadores, proteína C reactiva, lactato, procalcitonina, y nuevamente fíjense que el que tuvo mejor capacidad discriminativa fue el RW. Cuando juntaron scores clínicos con laboratorio, el que mejor resultado dio fue la asociación del RW con el CUR65. De tal manera que, sin lugar a duda, estos resultados para un biomarcador que no tiene costo, porque claramente son pacientes en los cuales un hemograma siempre es requerido, y una vez que tenemos el hemograma, lo único que tenemos que hacer es mirar el valor de RW sin ningún costo adicional, los resultados son impresionantes. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no lo miramos? ¿Por qué está tan poco utilizado? Y realmente está poco utilizado. Es excepcional que se mencione en un pase de guardia, a pesar de toda esta evidencia. Entonces, no sé por qué está subvalorado, pero sí les puedo contar que en nuestro servicio de clínica médica, un profesor de farmacología, el doctor Rovere, siempre nos decía en los pacientes, ¿y cuánto tiene? ¿Cuál es el valor del RW de ese paciente? Y la verdad que a pesar de la cantidad de bibliografía que nos mandaba, no lo lográbamos entender esa pregunta, hasta que un día el doctor Ibarzabal dijo, vamos a investigarlo. Y eso es lo que hicimos. En primer lugar, nos fijamos en pacientes que cursaban postoperatorio, los valores de RW, antes de la cirugía y a las 48 horas después de la cirugía, y lo que vimos es que las variaciones del RW entre el pre y postoperatorio se comportaban como predictores de cualquier tipo de complicación. Fíjense que los pacientes que tuvieron valores estables, que no incrementaron los valores de RW con un delta cercano a 0, fueron los que presentaron menores complicaciones, mientras que aquellos que en la evolución terminaron presentando complicaciones eran aquellos en los que sí se había incrementado el RW en esas 48 horas entre el pre y el postoperatorio. Entonces, lo que concluimos es que aquellos pacientes que no lograban tener un buen manejo de ese estrés quirúrgico eran aquellos en los que aumentaba el RW. Tenían una cantidad de, justamente, no medimos ninguna citoquina ni parámetro nutricional específico, pero sí que la interpretación fue que esos pacientes que tenían esas, de alguna manera, ese aumento del RW fueron los que tuvieron mayores complicaciones, tanto infecciosas como no infecciosas y cardiovasculares incluso. Después quisimos investigar el impacto de una infección en y las variaciones del RW en pacientes que se infectaban, en este caso en pacientes con insuficiencia renal en diálisis. Entonces, lo que hicimos fue mirar los valores de RW antes de la internación, que eran controles que tenían los pacientes de rutina porque estaban en diálisis, y los valores de el ingreso y durante la evolución cuando se internaban por alguna infección. Y también encontramos asociación estadísticamente significativa con eventos y con mortalidad en pacientes que tenían mayores elevaciones del RW durante la internación por infecciones. Entonces, de alguna manera, lo que pudimos ver es que el RW aumentaba cuando no había una buena respuesta del organismo ante diferentes estresores, postoperatorio, infecciones. ¿Y qué pasa con el RW en enfermedades autoinmunes? De alguna manera, lo que nos preguntamos es si es posible que esta inflamación, este aumento de la inflamación generado por la autorreactividad que ocurre en los pacientes con enfermedades autoinmunes, también se pueda detectar mirando el RW. De alguna manera, que esta inflamación crónica que se produce como consecuencia de la enfermedad autoinmune podría llegar
a generar mayores valores de RW con respecto a controles sanos o con respecto a pacientes que consultaban por alguna trastorno no inflamatorio. Esto fue estudiado en varios estudios, les voy a mostrar algunos simplemente. Este me pareció interesante porque evalúa al RW como parámetro inflamatorio en pacientes con artritis reumatoide. Fíjense cómo encuentran asociación de los valores de RW con tumor de necrosis, factor de necrosis tumoral alfa, una asociación positiva, también una asociación positiva con interleuquina 6, mientras que encuentran asociación negativa con la interleuquina 10, que es una citoquina antiinflamatoria. También vieron la asociación de esas citoquinas con los pacientes con artritis reumatoide comparados con los pacientes con artrosis, y comparados también con la población control, encontrando diferencias significativas tanto cuando lo compararon con estas citoquinas inflamatorias acá, antiinflamatorias acá, como cuando los compararon con los valores de RW. Fíjense, este es el mismo trabajo, como ven que los valores de RW son mayores en pacientes con artritis reumatoidea comparados con pacientes con artropatía no inflamatoria, en este caso pacientes con artrosis, y también mayores que cuando los comparaban con controles sanos. Y confirmando un poco la hipótesis que mencionábamos, pacientes con patología inflamatoria tendrían valores más altos de RW con respecto a patologías no inflamatorias a controles sanos. Y esto fue confirmado en muchos estudios. Acá evaluaron fibromialgia frente a pacientes con artritis reumatoide. Fíjense acá en una curva ROC, el mejor valor discriminativo fue el del RW, cuando lo comparan con la eritrosedimentación o acá la eritrosedimentación y acá la proteína C reactiva. Una muy buena área bajo la curva de los valores de RW para diferenciar artritis reumatoidea versus fibromialgia. Lo mismo acá en pacientes con artritis reumatoidea, estos son los valores más bajos de los controles sanos y más altos en pacientes con artritis reumatoidea, similar con espondilitis anquilosante tanto en hombres como en mujeres, valores más altos en pacientes que en controles, similar con síndrome de Sjögren, valores más altos en pacientes que en controles, y similar en pacientes con lupus. Estos son controles sanos, estos son pacientes lúpicos que estaban recibiendo tratamiento, y acá lupus sin tratamiento. Entonces, hay una coincidencia de este valor del RW para evaluar enfermedad autoinmune, diferenciar controles sanos o patología no inflamatoria de enfermedades autoinmunes. Hay algunos estudios en lupus, pero hay muy pocos estudios en nefritis lúpica, y por eso es lo que decidimos estudiar, y estoy realmente muy feliz de poder mostrarles estos resultados. Estos resultados todavía el manuscrito está en preparación, pero ya les puedo mostrar los resultados. Es un estudio multicéntrico que hicimos con varios miembros de AMIR, de la Asociación de Medicina Interna de Rosario, con el Hospital Clínic de Barcelona, liderado por el doctor Ricard Cervera, y todavía les decía, no tenemos la publicación, pero ya los resultados, y estoy muy feliz de mostrárselo porque realmente este trabajo en conjunto fue una experiencia maravillosa. Esto es lo que vimos en controles sanos, que eran dadores de plaquetas. Los valores de RW eran significativamente más bajos que en pacientes con nefritis lúpica. La diferencia estadísticamente significativa se mantuvo cuando ajustamos por edad, sexo y por los valores de hemoglobina. Les voy a mostrar más resultados cuando hablemos de cada uno de los tópicos que les quiero contar de lo que la evidencia que se fue juntando de la utilidad del RW en pacientes con enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿qué tenemos acerca de su utilidad en el control de la actividad de la enfermedad? Vemos acá, de nuevo, en lupus hay una asociación entre los valores del RW
y el SLEDAI. El SLEDAI, una medida de actividad de la enfermedad, es un score que junta diferentes parámetros clínicos y de laboratorio, estaba asociado, hay una asociación directa y significativa con los valores de RW. Entonces, de nuevo, en este estudio reciente, en lupus, estudiaron, además del RW, otros parámetros del hemograma, también surgen del hemograma sin costo adicional, y es la relación entre el neutrófilo y linfocito, la relación neutrófilo-linfocitaria y la relación plaquetas-linfocito. Y se encontró una asociación de estos marcadores, en el caso de la relación neutrófilo-linfocito y plaqueta-linfocito con el C3 del complemento, y el RW lo encontraron asociado con SLEDAI, el SLIC, que es un marcador de daño, y también con parámetros de laboratorio como proteína C reactiva, fibrinógeno, interleuquina 6 y TNF-alfa. Concluyen entonces en la utilidad de estos biomarcadores como un parámetro más de evaluación de actividad de la enfermedad. Y de nuevo, estos son los resultados de nuestro trabajo multicéntrico en nefritis lúpica. Como les decía, en nefritis lúpica hay muy poco, y fíjense cómo encontramos asociación de los valores del RW inicial con los valores de complemento inicial. A menor RW, inversa, cuanto mayor los valores de RW, más consumido estaba el complemento, tanto C4 como C3. Y esto es lo que vimos cuando lo asociamos con el SLEDAI. También observamos que los cambios a lo largo del tiempo, mirando el delta SLEDAI, o sea, la diferencia entre el inicial y el valor a los 12 meses, y el delta RW, o sea, la diferencia también entre el inicial y los 12 meses, había una correlación entre esos valores. Vimos, por lo tanto, que el RW y el SLEDAI corren paralelo. Las modificaciones entre el valor del RW y la actividad de la enfermedad medida por parámetros clínicos y de laboratorio bien establecidos, como el SLEDAI, corren paralelos. Otros trabajos acá en artritis reumatoidea, fíjense como de nuevo una curva ROC, el RW tiene una capacidad discriminativa para la asociación con actividad de la enfermedad medida por DAS28 con respecto a la eritrosedimentación y a la proteína C reactiva. Resultó mejor en este estudio el RW. Y esto es lo que hicimos nosotros en el Hospital Centenario, en este caso un estudio unicéntrico que hicimos con el servicio también de reumatología, también asociación de los valores de RW con el DAS28, y observamos valores más altos de RW en pacientes con enfermedad muy activa o moderadamente activa comparado con pacientes con baja actividad o en remisión. Y también los valores de RW fueron más altos en pacientes con valores más altos de proteína C reactiva. Fíjense cómo vamos a ver estudios similares con respecto a la actividad de la enfermedad en espondilitis anquilosante, en síndrome de Sjögren, en polimiositis, dermatomiositis, autores diferentes, estudios diferentes, diferentes enfermedades, realmente hallazgos muy similares. Y también acá en enfermedad de Behçet, fíjense cómo los pacientes activos tienen mayores valores de RW con respecto a pacientes inactivos o a controles sanos. Coincidencia realmente de los trabajos publicados. También hay algunos trabajos que hablan de que podría ser un predictor de enfermedad severa. Fíjense cómo acá, en este caso, pacientes con enfermedad de tejido conectivo sin hipertensión pulmonar tenían valores más bajos que aquellos con hipertensión pulmonar tengan o no enfermedades de tejido conectivo. O sea, marcador de algunos parámetros, algunos compromisos clínicos de severidad, en este caso en pacientes con esclerosis sistémica, también se asoció en forma estadísticamente significativa, incluso luego de el ajuste por regresión logística, los valores de RW se asociaron con enfermedad arterial pulmonar en pacientes con esclerosis sistémica. ¿Qué sabemos con respecto a su valor como predictor de respuesta
al tratamiento o predictor de complicaciones. También hay evidencia. Esto es un trabajo muy interesante que se hizo en vasculitis asociada a ANCA y encontraron una asociación en pacientes con granulomatosis con poliangitis. 32 pacientes, fíjense, valores mayores, 16,8 en pacientes activos versus 13,8 en pacientes sin actividad severa de la enfermedad. Y esto me pareció muy interesante. Fíjense cómo, según los valores iniciales al diagnóstico del RW, los pacientes que tenían valores más bajos, menores a 15,4, tenían una menor tasa de recaída, menor proporción de pacientes refractarios con respecto a los que tenían valores más altos de RW al diagnóstico. O sea, se comportó como un predictor a largo plazo de recaída. Podía predecir la evolución de la enfermedad en los controles posteriores. Y acá un trabajo también reciente acerca de enfermedad reumática, según los valores iniciales, en este caso punto de corte 13,5, vieron que los pacientes con valores mayores tenían mayor recaída a lo largo del tiempo con respecto a los pacientes que tenían valores más bajos. Y estos son nuestros resultados en pacientes con nefritis lúpica. También observamos cómo el RW se comporta como marcador de respuesta al tratamiento. En este caso, los valores a los 12 meses tuvieron diferencia estadísticamente significativa, siendo más altos los pacientes no respondedores con respecto a los respondedores, y también los valores iniciales fueron marcadores de actividad de la enfermedad al final del seguimiento de 64 meses. O sea, fue un marcador de cómo iba a evolucionar al paciente o cómo evolucionó el paciente, un estudio retrospectivo, en el tiempo. Los valores iniciales nos hablan de factores pronósticos de evolución a largo plazo, tanto para actividad de la enfermedad como para recaídas renales. Fíjense cómo fue un fuerte predictor de evolución a largo plazo en pacientes con nefritis lúpica. Hallazgos en el mismo sentido en este trabajo en pacientes con artritis reumatoide. Fíjense acá, ellos también miran las variaciones del RW y ven que los pacientes con artritis reumatoidea que mantienen estables el RW, o sea, con un delta que no se mueve, tienen menores complicaciones cardiovasculares con respecto a aquellos en los cuales se incrementan los valores de RW. Y en cuanto a mortalidad, hay pocos datos realmente. En este caso, en este estudio que evaluó pacientes con enfermedad de Sjögren primaria, con hipertensión pulmonar, vieron que los pacientes que sobrevivieron tenían menores valores de RW con respecto a los pacientes que fallecieron, y esta diferencia estadísticamente significativa. Entonces, como conclusiones, sabemos que el RW es un marcador simple, disponible, que no tiene costo adicional porque está incluido en el display del hemograma automático. Sabemos también que se comporta como una medida integradora de procesos patológicos, que si bien es inespecífico, es sensible, es un biomarcador sensible de fenómenos tanto inflamatorios como oxidativos. Y también sabemos que a pesar de esta evidencia no está utilizado en la práctica clínica y por lo tanto consideramos que se tendría que utilizarse como un marcador que podemos mirar para evaluar pronóstico, que tendremos que mirar para tratar de justamente tener un elemento más para diferenciar si los pacientes tienen una enfermedad subyacente de base, evaluar actividad de la enfermedad, evaluar pronóstico. Entonces, repasando en qué
a dónde se encontró evidencia de utilidad, se encontró en la literatura evidencia de utilidad en screening y para diferenciar individuos sanos de pacientes con enfermedades autoinmunes, lo cual podría ser un elemento de ayuda en el diagnóstico de estas enfermedades, también para el monitoreo de actividad de la enfermedad, porque los pacientes con diferentes enfermedades autoinmunes tenían asociación entre sus valores de RW y los diferentes marcadores que se utilizan en forma rutinaria en la clínica para cada una de las enfermedades autoinmunes en las que se estudiaron y por lo tanto consideramos que debería el RW incluirse como parámetro en algunos de esos scores para evaluar la actividad clínica. También vimos que se comportó como un factor para estratificar pronóstico tanto en cuanto a la detección de formas severas como en cuanto a la posibilidad de prevenir evolución a largo plazo de los pacientes. También detectar pacientes más activos o pacientes con factores de riesgo. Por supuesto, lo que sería simplemente un factor de riesgo más que tendríamos que evaluar con todo el resto de los parámetros clínicos y analíticos, por supuesto, que tienen los pacientes, pero es un factor más que nos puede a lo mejor alertar acerca que esos pacientes necesitan un monitoreo más estrecho y de esa manera poder detectar tempranamente a aquellos pacientes que van a necesitar incrementar, por ejemplo, el tratamiento inmunosupresor o tomar medidas necesarias para llegar al diagnóstico de un posible daño que esté teniendo el paciente y donde vemos como factor subrogado ese incremento del RW. Y de esa manera, al poder detectar tempranamente, al tener una herramienta más para la detección temprana, nos ayudaría también a reducir la discapacidad. Todos estos elementos, tanto el diagnóstico temprano, poder evaluar qué pacientes necesitan un monitoreo más cercano, iniciar rápidamente los tratamientos, claramente nos permite poder tener tratamientos menos costosos. Cuanto más avanzada está la enfermedad, más difícil es la respuesta al tratamiento y por lo tanto mayores son los costos y también mayor es la discapacidad. Entonces, todas las herramientas que podamos tener para tener un elemento más que nos ayude en determinar todos estos elementos y reducir la discapacidad son herramientas que tenemos que utilizar. Y en este caso se trata simplemente de mirarlo en un hemograma. Pero tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir investigando porque si bien toda esta evidencia es muy importante, faltan puntos de investigación, por lo tanto es importante que sigamos los esfuerzos para tener más datos, por ejemplo, puntos de corte. Fíjense que les mostré diferentes estudios con diferentes puntos de corte para diferentes parámetros y es importante tener más estudios para poder establecer puntos de corte que nos ayuden a tomar decisiones. También es importante investigar la combinación de el RW con otros biomarcadores, con otros biomarcadores o con otros parámetros clínicos que nos ayuden justamente a que el RW esté incluido en algunos scores para ser un elemento más que nos hablaría justamente de pronóstico de actividad de la enfermedad. También considero que es importante evaluar otros biomarcadores disponibles presentes en el hemograma, como la relación neutrófilo-linfocito, plaquetas-linfocita, el volumen plaquetario medio y su ratio, etc. Y por lo tanto es necesario seguir trabajando juntos, seguir haciendo estudios más grandes, multicéntricos, para poder, por un lado, terminar de responder a estas preguntas y además aumentar el conocimiento que tenemos acerca de la enfermedad y acerca de estas herramientas disponibles. Quiero agradecer de nuevo por el espacio que se nos ha brindado en este evento
tan importante y agradecer a mis compañeros que me acompañan del servicio y de la Asociación de Medicina Interna de Rosario. Muchísimas gracias a todos por escucharnos.